Esto es América Noticias, bajo la dirección general de Carlos Basallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Trump aprieta a Cuba. La Casa Blanca prepara un plan de asfixia mientras el presidente habla de anexar Venezuela como el Estado 51. Les contamos. Bruno Rodríguez queda en ridículo en la televisión de los Estados Unidos. Le preguntan por elecciones libres en Cuba y no sabe qué responder. Tenemos los detalles. Gobernador DeSantis golpea al régimen cubano, firma nueva ley contra negocios con la isla y asegura que no se puede hacer negocios con criminales. Les ampliamos la información. Trump revienta las negociaciones con Irán. Asegura que el alto el fuego tiene apenas el 1% de vida, mientras Hormuz sigue al borde del caos. Félix Guillermo conversa con el experto en fenómeno ovni, Ricardo González, sobre la desclasificación de documentos secretos impulsada por Donald Trump. ¿Qué podría salir a la luz? Tenemos los detalles. Además, Miguel Cosío, junto a Alian Collazo, director de Cuban Freedom March, analizan las nuevas medidas del régimen cubano y el impacto que podrían tener dentro y fuera de la isla. Les contamos. Y Camilo Egaña habla con el abogado y analista político Roy Carrasquillo sobre la tensa visita de Trump a China. ¿Qué se espera de la reunión con Xi Jinping en medio de la crisis global? Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias comenzamos. Es una verdadera amenaza humanitaria. Tenemos muchos cubanoamericanos maravillosos y estarán muy contentos de poder regresar, saludar a sus familiares y hacer cosas que debieron haber podido hacer desde hace mucho tiempo. Trump pierde la paciencia, aprieta a Cuba con un plan de asfixia y ahora habla de anexar Venezuela como el Estado 51. La presión de Donald Trump sobre Cuba y Venezuela acaba de entrar en una fase todavía más agresiva. Mientras Washington acelera un supuesto plan de asfixia contra La Habana, el presidente estadounidense sorprendió ahora con otra declaración explosiva. Aseguró que está considerando convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos. La declaración llega justo cuando la Casa Blanca aumenta sanciones, presión económica y movimientos militares en la región. Pero primero Cuba. Según un reportaje de NBC News, Trump está cada vez más frustrado porque el régimen cubano sigue en pie pese a meses de sanciones, bloqueo petrolero y presión diplomática. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que el mandatario ya preguntó directamente por qué el sistema cubano todavía no ha colapsado. Y la respuesta desde Washington parece clara: aumentar todavía más la asfixia económica. El llamado plan de asfixia buscaría cerrar las últimas vías de dinero que mantienen funcionando al régimen cubano. Entre las medidas estarían nuevas restricciones a remesas, operaciones mediante terceros países y movimientos financieros vinculados a criptomonedas. Trump también habría hablado en privado de darle a Cuba un golpe final en el sector energético. Pero el otro bombazo llegó con Venezuela. Trump aseguró que está considerando convertir al país sudamericano en el Estado 51 de Estados Unidos, provocando una reacción inmediata de Delcy Rodríguez, quien rechazó la idea, afirmando que Venezuela jamás aceptaría algo así. Todo ocurre mientras intenta consolidarse en el poder tras la captura de Nicolás Maduro, y mientras Washington sigue moviendo piezas para aumentar su influencia en América Latina, porque entre amenazas, sanciones y mensajes cada vez más agresivos, el tono de la Casa Blanca parece dejar algo claro: la paciencia se agotó, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Well, I dispute this allegation. I recommend you to see concrete evidence. El canciller cubano Bruno Rodríguez protagonizó un momento incómodo en la televisión estadounidense, después de quedar sin respuesta ante una pregunta directa sobre elecciones libres en Cuba. Durante una entrevista con ABC News desde La Habana,
El periodista Whit Johnson le preguntó qué cree que pasaría si los cubanos pudieran votar libremente. Bruno intentó esquivar el tema hablando de una supuesta democracia diferente, pero nunca respondió la pregunta. El propio periodista se lo dijo en vivo. Usted no respondió. Cuba is a country with our own history, with our peculiarities, and we are a free and independent nation. But Cuba is a democracy, is a different democracy. Well, you mentioned Cuba is not a different democracy. When people go to the polls, it is often one candidate, one party. There is not choice. What do you worry would happen if there were free and fair elections in Cuba, if the people truly got to choose? Well, you are presenting a prejudice. La situación empeoró cuando Rodríguez defendió el sistema cubano, asegurando que la isla es una nación libre e independiente, pese a que en Cuba existe un solo partido político y no hay elecciones competitivas. Johnson le recordó además que el mismo sistema lleva décadas controlando el país. Pero el momento más polémico llegó cuando Bruno afirmó categóricamente que en Cuba no hay presos políticos. Una declaración que el periodista desmontó inmediatamente, citando reportes de organizaciones internacionales que documentan cientos de encarcelados por motivos políticos, incluidos manifestantes del 11 de julio. La entrevista ocurre además en medio de una crisis económica cada vez más profunda en la isla. El propio equipo de ABC mostró gasolineras vacías, alimentos imposibles de pagar y una creciente sensación de desesperación entre los cubanos. Y mientras el régimen intenta defender su narrativa ante el mundo, las imágenes y las respuestas de Bruno Rodríguez terminaron generando más preguntas que respuestas, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, acaba de firmar una nueva ley que endurece aún más la presión contra el régimen cubano, y lo hizo en un lugar cargado de simbolismo, el Museo de Bahía de Cochinos, en plena pequeña Habana de Miami, rodeado de veteranos de la Brigada 2506. Desde allí, DeSantis lanzó una frase demoledora contra la dictadura cubana. Dijo que lo que Cuba necesita no es reordenar las sillas en el Titanic, sino el fin del régimen. Y fue todavía más lejos al afirmar que no se puede hacer negocios con criminales. Lo que se necesita es acabar con este régimen, no simplemente reorganizar las sillas de cubierta del Titanic. No basta con decir, vamos a empezar a hacer negocios y entonces serán un poco más complacientes. No se puede hacer negocios con criminales. No se puede hacer negocios con gente que ha robado tanto a tanta gente. La nueva legislación, conocida como HB 905, forma parte de un paquete para combatir la influencia de gobiernos considerados hostiles como Cuba, Irán, Rusia y China. Entre otras medidas, permitirá negar o revocar licencias comerciales en Florida a empresas vinculadas con operaciones en Cuba que violen leyes estatales o federales. Pero el mensaje político fue mucho más fuerte que la propia ley. El gobernador aseguró que si Cuba fuera libre, sería uno de los países más exitosos del continente. Y en un gesto que ha provocado enorme repercusión dentro del exilio cubano, la norma incluye incluso un apartado llamado Apoyo a una Cuba libre e independiente, preparando legalmente a Florida para un eventual escenario post-régimen. Mientras el régimen cubano enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente. Apagones interminables, escasez de alimentos, inflación descontrolada y miles de cubanos huyendo del país han terminado golpeando el discurso oficial, mientras desde Florida crece cada vez más el tono de confrontación política contra La Habana. Y el simbolismo no pasó desapercibido. DeSantis firmó esta ley prácticamente a las puertas del aniversario de Bahía de Cochinos, enviando un mensaje que muchos en el exilio interpretan como una advertencia directa al régimen cubano. Las palabras de DeSantis vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que cada vez se escucha más fuerte dentro y fuera de Cuba. ¿Cuánto más puede aguantar el régimen? Informó Leticia Grau para América Noticias. La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a dispararse, y esta vez Donald Trump dejó claro que llegó a su límite. El presidente estadounidense aseguró que el alto el fuego con Teherán está prácticamente muerto.
con soporte vital masivo y con apenas 1% de posibilidades de sobrevivir. Las declaraciones llegan después de que Trump rechazara furiosamente la última propuesta iraní para detener la guerra. Según reportes, Teherán ofrecía algunas concesiones sobre su programa nuclear, pero exigía algo que Washington considera inaceptable: soberanía sobre el estratégico estrecho de Hormuz y reparaciones de guerra. La reacción de Trump fue demoledora. Dijo que la propuesta era basura y aseguró que ni siquiera terminó de leerla. Mientras tanto, el conflicto sigue golpeando uno de los puntos más sensibles del planeta, el estrecho de Hormuz. Omán ya advirtió que existe una necesidad urgente de liberar los barcos atrapados en el Golfo, mientras miles de marineros y centenares de embarcaciones siguen afectados por el bloqueo parcial impuesto por Irán desde el inicio de la guerra hace 10 semanas. Pero detrás de las negociaciones aparece ahora otro actor clave: China. Según fuentes cercanas al proceso, las conversaciones entre Washington y Teherán prácticamente quedaron congeladas hasta la reunión que Trump sostendrá esta semana con Xi Jinping en Beijing. China es el principal comprador de petróleo iraní y su apoyo podría definir el rumbo de la crisis. Trump aseguró además que dentro del régimen iraní existen dos bandos: los moderados, que se mueren por llegar a un acuerdo, y los lunáticos, que quieren seguir peleando hasta el final. La gran preocupación ahora es que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya dejó de ser solo una guerra regional. El petróleo, China, Rusia, Israel y las rutas marítimas más importantes del planeta están cada vez más involucradas, mientras el mundo observa cómo el alto el fuego parece desmoronarse hora tras hora. Y con Trump endureciendo el tono, la sensación en Washington es que las negociaciones entraron en estado crítico. Informó Leticia Grau para América Noticias. La tensión entre Washington y La Habana sigue escalando, y ahora nuevas revelaciones de CNN encienden todas las alarmas. Según un análisis basado en datos públicos de aviación, Estados Unidos ha realizado al menos 25 vuelos militares de vigilancia cerca de Cuba desde febrero, una operación que no tiene precedentes recientes y que recuerda movimientos previos a operaciones en Venezuela e Irán. Los vuelos se han concentrado cerca de La Habana y Santiago de Cuba, algunos a menos de 64 kilómetros de la costa cubana. Entre las aeronaves detectadas aparecen el poderoso P-8A Poseidon, especializado en vigilancia marítima, el RC-135 Rivet Joint, diseñado para interceptar comunicaciones e inteligencia electrónica, y el gigantesco drone MQ Triton, capaz de vigilar durante horas desde gran altitud. CNN asegura que este tipo de operaciones eran extremadamente raras antes de febrero, y advierte que el patrón coincide con momentos previos a operaciones militares estadounidenses en otros países. La gran pregunta ahora es si Washington está enviando una señal directa al régimen cubano, especialmente porque estas aeronaves podrían ocultar su ubicación, pero en este caso están siendo vistas públicamente. Todo ocurre mientras Donald Trump endurece su discurso contra La Habana. En las últimas semanas habló de una Habana libre, ordenó nuevas sanciones y amenazó incluso con acercar un portaaviones estadounidense a la costa cubana. El Pentágono se niega a explicar oficialmente qué está pasando, y en medio de esa tensión, Miguel Díaz-Canel respondió con un mensaje desafiante y cargado de lenguaje bélico. El gobernante cubano aseguró que si Estados Unidos ataca, habrá combate. Dijo además que él, su familia y la cúpula del régimen están dispuestos a morir por la revolución. Díaz-Canel habló incluso de una guerra de todo el pueblo, afirmando que cada cubano tendría un rol en un eventual enfrentamiento militar. La combinación de vuelos espía, amenazas cruzadas y declaraciones cada vez más agresivas vuelve a colocar a Cuba en uno de los momentos de mayor tensión con Estados Unidos en décadas. Y mientras en Washington aumentan las señales militares, en La Habana crecen los discursos de resistencia y confrontación. La pregunta ahora es hasta dónde llegará esta escalada, y si Cuba vuelve a convertirse en el centro de una crisis que preocupa a toda la región. Les mantendremos informados. Soy Enrique López para América Noticias. Donald Trump llega esta semana a China en uno de los momentos más tensos entre Washington y Pekín en años, y desde antes de aterrizar ya se siente el nerviosismo dentro del gigante asiático. Mientras algunos ciudadanos chinos critican la visita y acusan a Trump de iniciar guerras, la realidad es que Pekín enfrenta una creciente presión política, económica y militar por parte de Estados Unidos. China sabe que esta reunión no ocurre desde una posición de fuerza. La economía china atraviesa desaceleración, enfrenta problemas internos, caída en inversiones y ahora, además, siente el impacto de la crisis en Oriente Medio, una región vital para el petróleo que alimenta al gigante asiático. Y ahí aparece Trump.
La Casa Blanca llega a la cumbre después de endurecer sanciones contra empresas chinas acusadas de colaborar con Irán, justo cuando Washington aumenta su presión militar y diplomática en varias regiones del mundo. Desde Cuba hasta Oriente Medio, la administración Trump ha dejado claro que está dispuesta a usar sanciones, presión económica y despliegue militar para defender sus intereses. Y China observa con preocupación cómo Washington ha aumentado su influencia estratégica mientras Pekín intenta evitar quedar atrapado en un conflicto global más amplio. El régimen chino ha pedido públicamente respeto mutuo y diálogo en igualdad de condiciones, una señal que muchos analistas interpretan como un intento de bajar tensiones antes de la llegada de Trump. Porque detrás de la diplomacia hay mucho en juego. China depende enormemente del petróleo iraní y del comercio marítimo internacional, precisamente dos áreas golpeadas por la actual crisis en Oriente Medio. Y mientras Trump mantiene su línea dura contra Irán y refuerza alianzas militares en Asia, Pekín intenta evitar una confrontación directa que podría afectar seriamente su economía. La reunión entre Trump y Xi Jinping será observada por el mundo entero. Pero más allá de las cámaras y los apretones de manos, el verdadero mensaje parece claro. Washington quiere dejarle saber a China que Estados Unidos sigue marcando el ritmo de la presión global. Soy Enrique López para América Noticias. Lo que muchos sospechaban desde hace meses, ahora empieza a confirmarse. María Corina Machado nunca habría formado parte del verdadero plan de Washington para la Venezuela post-Maduro. Según una fuente catarí citada por CNN, mientras públicamente Estados Unidos mostraba respaldo político hacia Machado, por detrás las negociaciones reales sobre el futuro de Venezuela avanzaban con otros nombres y otra estrategia. La revelación cambia completamente la lectura de lo ocurrido tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Porque mientras millones de venezolanos pensaban que la caída del chavismo abriría el camino para la oposición, Estados Unidos ya mantenía contactos y acuerdos con figuras del propio aparato chavista, y ahí aparece el nombre más polémico, Delcy Rodríguez. Sí, la misma Delcy que durante años defendió a Maduro, atacó a la oposición y fue sancionada internacionalmente. Terminó convertida en la figura aceptada por Washington para encabezar la transición. CNN revela que ni funcionarios estadounidenses ni representantes venezolanos discutieron seriamente un escenario con María Corina al poder, es decir, la líder opositora más visible, la mujer que movilizó a millones y que incluso respaldó la presión internacional contra Maduro, simplemente no estaba en el tablero real. Y eso explica muchas cosas, explica por qué tras la captura de Maduro, Estados Unidos rápidamente reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina, explica por qué se levantaron sanciones, explica por qué la embajada estadounidense reabrió en Caracas, mientras María Corina quedaba cada vez más aislada políticamente. Incluso Donald Trump ya había dejado pistas cuando dijo públicamente que Machado no tenía suficiente apoyo para gobernar Venezuela. Creo que le sería muy difícil ser la líder si no cuenta con el apoyo interno o el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. En aquel momento muchos lo vieron como una frase incómoda. Hoy parece haber sido una advertencia de lo que realmente estaba ocurriendo detrás de cámaras. La pregunta ahora golpea con fuerza a sectores de la oposición venezolana. María Corina fue utilizada como símbolo político mientras el verdadero acuerdo se negociaba con sectores del chavismo, porque al final Maduro cayó, pero parte del sistema quedó intacto. Y mientras Machado sigue representando para muchos venezolanos la imagen de la resistencia, el poder real en Caracas terminó moviéndose hacia figuras que pertenecieron al mismo círculo político del chavismo. Informó Leticia Grau para América Noticias. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Un cubano indocumentado con antecedentes por tráfico de cocaína fue arrestado en Hialeah, en un caso que vuelve a poner el foco sobre el crimen y la migración irregular en el sur de Florida. La información disponible indica que el detenido reingresó ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportado en septiembre de 2025, y que desde entonces era buscado por autoridades federales. Resistencia violenta al arresto y vínculos con narcotráfico. Su captura ocurrió tras una persecución de alto riesgo en Hialeah que obligó a intervenir a varias agencias y terminó con nuevos cargos por fuga agravada, agresión, lesiones, resistencia con violencia y hurto mayor. El caso ha generado ruido porque se presenta como otro ejemplo de cómo algunos deportados regresan a territorio estadounidense y vuelven a quedar vinculados con delitos graves. Para las autoridades, no se trata solo de una detención aislada, sino de un patrón que mezcla historial criminal, reingreso ilegal y riesgo para la comunidad.